gracias a toda la audiencia por seguirnos. El primer tema, promoción del ahorro interno, nos estamos refiriendo a la Ley 27638 y a su decreto reglamentario, donde debemos señalar, en primer lugar, que se incorpora una nueva exención en el impuesto a las ganancias para personas humanas respecto de los intereses o del rendimiento de la colocación del capital en los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva que deberá establecer el Poder Ejecutivo Nacional. Esto se incorpora en el artículo 26, inciso H, y como vamos a ver seguidamente es de poca significatividad dado las exenciones existentes. Lo que sí es importante en este reemplazo de párrafo, que se exime, quedan exentos, digamos, por eliminación del párrafo anterior, a los intereses de depósito con cláusula de ajuste, o sea, plazos fijos en moneda extranjera o ajustables. Las exenciones que están vigentes son, por eso decía que es poco significativa la modificación, son las obligaciones negociables colocadas por oferta pública con autorización de la CNB, los títulos de deuda de fideicomisos financieros constituidos en el país, también colocados por oferta pública, y las cuotas partes de renta de fondos comunes de inversión constituidos en el país, abiertos y cerrados, colocados por oferta pública. Lo que sí es importante es la modificación en el impuesto sobre los bienes personales, porque aquí sí aparecen nuevas exenciones. En primer lugar, las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional, o sea, las ON emitidas en moneda extranjera seguirán estando grabadas con bienes personales. Los instrumentos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva que establezca el Poder Ejecutivo, las cuotas parte de fondos comunes de inversión, tanto abiertos y cerrados, y los certificados de participación y valores representativos de deuda fiduciaria de fideicomisos financieros. En todos estos casos, tanto para los tres casos mencionados, se requiere que el activo subyacente principal esté integrado como mínimo en un 75% y en moneda nacional. El decreto 621 establece varios requisitos a los fines de la procedencia de esta exención, tanto en ganancias como bienes personales, pero como hemos señalado, lo importante para bienes personales, el primer requisito es que sean colocados por oferta pública con autorización de la CNB, elegibles cuando lo disponga el Poder Ejecutivo. Segundo requisito, todos los requisitos son concurrentes, destinados al fomento de la inversión productiva en la República en financiamiento directo o indirecto de proyectos productivos, inmobiliarios, o sea, entra todo lo que tiene que ver con la producción, también para el financiamiento de MIPYMES. Tercer requisito, que ya lo dijimos, el 75% o más del activo subyacente tiene que estar en moneda nacional. Y finalmente están en el listado que elabore la AFIP. Yo siempre me opongo a que los organismos gubernamentales hagan listado de si la exención procede o no procede. Estos son fuentes de corrupción. La ley debe ser clara, qué abarca o qué no abarca la exención, y el organismo de contralor tiene que limitarse a ver si se cumple o no se cumple el objetivo con precisión que ha definido la ley. Bueno, la improcedencia de la exención que hemos comentado prácticamente sin mayores comentarios. Y pasamos a los temas conflictivos en la liquidación de sueldos, donde sigo insistiendo que este sistema creado, que digamos como objetivo político está bien, es razonable, que determinadas remuneraciones no estén sujetas al impuesto,
realmente era excesivo la carga que debían soportar los empleados en relación de dependencia, pero lo que no comparto para nada es la metodología utilizada para lograr ese objetivo. Me parece que lo razonable era seguir las pautas que habitualmente se manejan a través de la ley de impuestos a las ganancias, con sistemas que no hagan de la liquidación tributaria un exceso de complejo de interpretación. Veamos desde el punto de vista de esta falta de razonabilidad que estoy sosteniendo, cuáles los problemas que se originan. Primero, no es razonable eximir los sueldos hasta un tope o reducir la carga del impuesto hasta otro tope. Se genera una situación que no respeta la medición de la capacidad constructiva, además de una compleja determinación de gravamen. Lo que es razonable es incrementar las deducciones, ya sea por cargas de familia, mínimo imponible, adicional de cuarta, etc. Porque las deducciones que tenemos actualmente son realmente paupérrimas. Pongamos que el mínimo no imponible, por ejemplo, ¿no? Para el que no tiene cargas de familia, para el que no tiene ingresos de la cuarta categoría, es 13.973,20 mensuales. Realmente una miseria. Estamos por debajo, muy por debajo del nivel de pobreza. Cónyuges convivientes, 13.000 y pico mensuales, hijos, 6.500 pesos mensuales. Desaparecieron otras cargas de familia, como ser los padres que pueden estar desamparados por el sistema jubilatorio. Tampoco es razonable que la alícuota del 35% alcance a ingresos que realmente no pueden considerarse que es un nivel de riqueza que justifique una imposición máxima del 35%. Y esto en la ley argentina sucede cuando los ingresos netos imponibles superan los 86.000 pesos mensuales. O sea, un poquito más de la canasta básica y ya estamos con el 35% de alícuota. Me parece realmente no justificado. Sigamos con los problemas de la falta de razonabilidad. Por ejemplo, un salario bruto mensual exento incluido el aguinaldo, de 150.000 pesos fijos de enero a agosto y de 175.000 para septiembre a diciembre, antes de la reforma sin carga de familia, debía pagar un empleado 140.897,17 anuales. Si ese contribuyente además tenía cónyuge o conviviente y 2 hijos a cargo, el impuesto antes de esta reforma era de 59.000 y pico de pesos. O sea que después de la reforma ninguno de los dos paga impuestos, o sea, queda la remuneración exenta. Para el soltero representa un ahorro mensual de 11.741 pesos y para el de 3 cargas de familia 4.979 de ahorro mensual. Acá vemos otras de las tantas inequidades que se generan con este sistema. O sea, tener 3 cargas de familia en estos niveles de sueldo representan bajar su impuesto en un poquito menos de 5.000 pesos mensuales. Realmente una miseria. ¿Cómo se aplican los nuevos montos? O sea, hemos visto que a partir de los sueldos devengados a partir de septiembre, tenemos sueldos de exentos de hasta 175.000 y de 175 a 203.000 con una reducción especial. Y eso se aplica a las remuneraciones devengadas a partir de septiembre del 2021. Para la exención de la segunda cuota del aguinaldo corresponde considerar el promedio de las remuneraciones brutas correspondientes al segundo semestre calendario. O sea, esto lo establece el artículo 3º del decreto 620 y es claro. Lo que no se fija un sistema para establecer la procedencia de cómo se determina la remuneración bruta a los efectos de la aplicación de la exención
o de la reducción especial. ¿Por qué? Porque habíamos visto que en el sistema anterior se iba tomando el promedio de sueldos o la remuneración del mes, lo que fuera menor a los efectos de la procedencia de la exención o la de reducción, y se iba acumulando mensualmente la deducción especial. Ahora, ¿qué pasa con el sistema a partir de septiembre? O sea, cuando calculo septiembre, ¿arranco con un nuevo promedio o tomo el promedio acumulado del año? Bueno, no está dicho, no está establecido, debe ser materia de reglamentación, pero pareciera que lo más razonable es el segundo sistema, o sea, a partir de los sueldos de septiembre empiezo a determinar un nuevo promedio. ¿Por qué? Supongamos que venía con 150.000 pesos y a partir de septiembre, en vez de 175, es 180. Entonces, si tomo el promedio, está exento y no es razonable porque está excediendo a los 175. Entonces, si arranco a partir de septiembre, me queda una parte grabada, con lo cual, ahora, toda esa mecánica vemos que es realmente de difícil interpretación y de difícil aplicación. Sigamos con la falta de razonabilidad de la nueva deducción especial. Supongamos un sueldo bruto que esté dentro de la exención, 150.000 pesos de enero a agosto, 175.000 de septiembre a diciembre. Por lo tanto, no paga ganancias para el empleado, tomando aportes de la seguridad social y demás de 17%, nos quedaría un sueldo neto de 142.656 mensuales, y para la empresa un costo, incluido las cargas sociales, de 213.125, tomando las cargas sociales lisa y llanamente, sin contar las contingencias que se podrían generar por enfermedades, vacaciones, despidos, etc. Ahora, supongamos que este sueldo que estaba exento lo incrementamos en un 50%. Eso nos va a dar un sueldo neto de aportes de 213.984 y neto de impuesto a las ganancias de 178.372, si consideramos para un empleado sin carga de familia. O sea, un sueldo mayor en un 50% origina un sueldo neto mayor de solo 25%. Para la empresa representa un costo de 319.000, siempre sin contar las contingencias, cargas sociales directas. Y el empleado recibe en su bolsillo solo el 55,8% del costo de la empresa. Esto es lo que llamamos costo argentino. ¿Qué pasa cuando la remuneración es de más de un empleador a los efectos de computar todos los topes? Y acá deben, en mi opinión, debe interpretarse que a todos los efectos los importes brutos mencionados, tanto para el aguinaldo como para las exenciones, etcétera, deben sumarse todas las remuneraciones brutas de diferente origen, ya sea por pluriempleo o ya sea por empleo y jubilado o pensionado. ¿Qué pasa con los ajustes retroactivos? Porque pueden imputarse a los periodos que se devengaron o prorrateado en el año, en los meses faltantes. Y acá corresponde hacer los cálculos para decidir cuál de las dos opciones es más conveniente. Si bien esta opción estaba, ahora con este método de sueldo promedio y demás, puede ser más importante ver en qué periodo se imputan. El aguinaldo forma parte del monto imponible mensual, considerando la 12ª parte de la remuneración del mes y descontando las
las retenciones sobre dicho aguinaldo. Si el promedio de sueldos brutos no excede 150.000 para el primer semestre o 175.000 para el segundo semestre, está exento. Y cuando lo excede pasa a estar grabado retroactivamente. En este supuesto, el retroactivo que pasa a estar grabado se ajusta en el mes que excede el promedio, se ajusta en la oportunidad de pagar el aguinaldo semestral, se ajusta en la liquidación final. Bueno, tenemos una opinión de la FIP donde sostiene que corresponde, bueno, se me pasó, que corresponde al momento de realizar la liquidación anual o final, ajustar el tratamiento de exento o gravado aplicado al momento del pago de cada cuota del aguinaldo. También tenemos el conflicto con la zona patagónica, donde si bien las deducciones por mínimo no imponible, carga de familia y deducción de la cuarta categoría se incrementan en un 22%, considerando que la zona patagónica debe tener mayores remuneraciones por diversas razones políticas y geográficas. Bueno, pero este 22% no juega para establecer los importes exentos o con reducción de impuestos que están previstos en la ley. O sea, los importes son fijos a pesar de que la filosofía de las deducciones de la cuarta categoría no acompaña. ¿Qué pasa con las horas extras? Bueno, la diferencia entre el valor de las horas extras y de las horas ordinarias está exento del impuesto, pero incrementan el sueldo bruto mensual a los efectos de la deducción especial. O sea, en algunos supuestos se anula la exención por menor deducción especial. Tenemos el tema de el formulario 572 web que debe presentar el empleado por el sistema de la FIP, que eso es válido para poner las deducciones tanto de cargas de familia como todas las deducciones que se permiten, y la mayoría de estas deducciones son de cómputo mensual. Ahora, el mecanismo anterior a la reforma, como estábamos en una liquidación de impuesto anual, nos convenía ir completando las deducciones en el 572 todo lo posible, porque eso nos permitía reducir la retención mensual. Obviamente esa retención mensual a través del año iba a ser igual si se presentaba o no al principio, mensualmente o como liquidación final. El importe total era el mismo, pero en un país con inflación, tomarlo mensualmente o en la liquidación final no da lo mismo desde el punto de vista bolsillo. Ahora, en la nueva situación donde tengo que ir computando una deducción especial mensualmente, puede ser más importante la presentación de las deducciones de tipo general que son computables mensualmente, presentarlas a fin de año y que formen parte de la liquidación final, que eso puede generar algún ahorro en la carga tributaria. Y también en lo que se pueden presentar en la liquidación final para el supuesto de desvinculación laboral. ¿Por qué? Porque puede ser que en este sistema de promediación me convenga más presentar el 572 con las deducciones en el segundo empleador para hacer la liquidación anual que en el empleador anterior. Las retribuciones no habituales se imputan en forma proporcional al mes de pago y los meses que resten. Por ejemplo, el plus vacacional, gratificaciones extraordinarias, etc. O sea, por la liquidación que nos lleva en materia de sueldos, estas retribuciones se imputan en forma proporcional y no en el mes
que esto ocurre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esto se tiene en cuenta para la remuneración bruta mensual? O sea, el ingreso va prorrateado en el mes actual y en los siguientes, pero la remuneración bruta es la del mes o prorrateada. Bueno, no tengo respuesta. Hay convenios que tienen doble aguinaldo. Bueno, no está previsto qué pasa con la exención del sueldo anual complementario, porque la exención se refiere a sueldos brutos de hasta 150.000 pesos y en tal caso, ¿qué pasa con el doble aguinaldo? ¿Quedaría exento? Tampoco tengo respuesta. Y después tenemos finalmente para demostrar la poca practicidad de todo este invento de las remuneraciones es los conflictos que se presentan en la declaración jurada anual cuando hay otros ingresos que coexistan con los sueldos o jubilaciones o pensiones que puedan estar exentos. Por ejemplo, si se tiene ingresos por sueldos brutos promedio inferiores a 150.000 de enero a agosto y 175.000 de septiembre a diciembre, las remuneraciones quedan al margen de imposición. Si se agregan ingresos por alquileres, ¿cómo se imputan las deducciones por mínimo no imponible, carga de familia y deducciones generales? Bueno, es otro de los tantos temas a resolver. Tenemos una opinión de la AFIP que dice para los nuevos importes que en aquellos meses en que la remuneración y haber bruto del mes que se liquida o el promedio de las remuneraciones o haberes brutos mensuales a ese mes, el que fuere menor, supere 150.000, inferior o igual a 173.000 pesos, los agentes de retención computarán en el mes que se liquida una deducción especial incrementada conforme al tramo en el que se ubique la referida remuneración. Ahora, todo esto estamos en una interpretación de la AFIP de julio del 2021, con lo cual, si vamos a la legislación actual, tenemos que adaptar esta interpretación y volvemos a lo que yo señalaba hace un rato. Bueno, ¿cómo se calcula el promedio? Es uno de los tantos temas que se los dejo para tareas del hogar. Dentro de las deducciones mensuales tenemos una enumeración que se los dejo acá anotados y las liquidaciones, las deducciones que forman parte de la liquidación anual son muy pocos y también las tenemos aquí detalladas. Así que bueno, gracias por la paciencia. Sigo criticando el sistema ideado de que no es razonable ni justo desde el punto de vista de la equidad tributaria. Muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera referida al sueldo anual complementario, o sea, el aguinaldo. ¿Cómo se calcula la exención? Porque podríamos estar en presencia de un aguinaldo de más de 87.500 pesos. 87.500 lo saco de 175.000 dividido 2 y cómo se calcula la exención. Y acá tenemos que tener en cuenta lo que dispone el artículo 3º en el decreto 620, que es determinar el promedio de las remuneraciones del semestre. Y acá, bueno, lo dice así el decreto. En realidad, si nosotros partimos de la base de que el sueldo de julio y agosto fue de más de 155.000 pesos, por ejemplo, en vez de 150, 155, y de septiembre a diciembre, en vez de 175, 180.000, diríamos, pero si los dos sueldos exceden el máximo, ¿qué pasa con el aguinaldo? Bueno, hacemos las cuentas, 155.000 por 2 da 310.000, 180.000 por 4 da 720.000,
al total lo dividimos por 6, nos da 171.670 pesos. Como eso es inferior a 175.000, entonces queda exento el sueldo anual complementario, que como es sobre la mejor remuneración del semestre, habíamos visto que en los últimos 4 meses cobraba 180.000, por lo tanto el aguinaldo es 90.000 y esos 90.000 encuadran dentro de la exención prevista en la Ley de Impuesto a las Ganancias. La segunda pregunta se refiere a qué pasa con los plazos fijos en dólares. Bueno, es un poco la interpretación del 26H de la ley. ¿Por qué? Porque ha quedado redactado que los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo en moneda nacional y los depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos del público conforme lo determine el Banco Central. Quiere decir que acá no está excluyendo expresamente a los depósitos en moneda extranjera. Tampoco los enumera expresamente, pero entiendo que entran dentro de las demás formas de captación de fondos. Sobre todo porque el segundo párrafo de este inciso H del artículo 26 tenía previsto que los depósitos con cláusula de ajuste quedaban fuera de la exención, o sea, gravados, obviamente por el impuesto cedular. ¿Qué quiere decir? Que los plazos fijos que estaban con ajuste, ya sea ajuste monetario, ya sea indexado, ya sea con ajuste de UVA, pasaron a estar exentos y no están tampoco enumerados dentro de la forma de captar depósitos. Entonces, en mi interpretación es que los plazos fijos en dólares también encuadran dentro de la exención del 26H. Bueno, eso es todo de mi parte, Humberto.